Y en este caso vamos a hablar en el primer webinar del año acerca de monitoreos con imágenes satelitales. Las imágenes satelitales, bueno, sin duda que es súper amplio, es muy amplio, nos podríamos detener durante horas en cada una de las cosas que voy a mencionar, pero la idea es hacer una charla informativa, mostrar algunos números en lo que es agricultura de precisión y comentarles qué hacemos desde AGRI para bajar o poner al alcance toda esta tecnología a disposición y ayudarlos a cada uno de los que participan a aplicar la tecnología a la agricultura digital. En esta charla vamos a hablar acerca de un poco de los principios del monitoreo de cultivos, vamos un poquito de nivelación para después no saber de qué estamos hablando. Vamos a hablar sobre el objetivo del monitoreo de cultivo, cuáles son los diferentes objetivos que podemos llegar a tener, las fuentes de datos, de dónde obtenemos esa información, cuáles son los tipos de satélite o algunos vamos a mencionar y de dónde podemos acceder. Obviamente que en esto tiene mucho que ver las plataformas digitales, cuál fue su rol y cuál fue el impacto en la aparición de estas tecnologías, lo cual realmente ayudó a que la adopción de esto sea realmente exponencial. Y vamos a hablar acerca de procedimientos y algoritmos. Ahí vamos a hablar un poco de lo que hay en el mundo acerca de esto y cómo lo abordamos desde algo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que la agricultura de precisión, la teledetección, las imágenes satelitales se basan en el principio de la captación de las ondas electromagnéticas que refleja la superficie, una superficie, ¿no?, que es emitida por el Sol y recibida por estos sensores una vez que han reflejado la superficie de la Tierra. En ese paquete de ondas electromagnéticas, en ese espectro, tenemos un montón de herramientas que aún no han sido todavía, de cierta manera, descifradas o investigadas en su totalidad. Sí se trabaja con un paquete, cada vez se incrementa la cantidad de eh, aplicaciones, la cantidad de ondas o del espectro y la cantidad de índices, que son esas álgebras que llevamos a cabo para calcular esos índices espectrales, como por ejemplo el que habrán escuchado alguna vez y el más antiguo de todos, que es el NDVI. Lo cierto es que todos los sensores, tanto los satelitales como los remotos y los proximales, trabajan bajo el mismo principio, ¿no? Para repasar qué es la onda electromagnética, por ejemplo, tiene un espectro de toda la onda electromagnética, es la visible, en la que nosotros a través de la fusión de los colores, de la mezcla de esos colores, tenemos ese espectro visible, ¿no?, esa gama de colores. Después, por encima y por debajo, tenemos muchos fragmentos de ese espectro electromagnético en los cuales no son visibles, pero brindan una información muy importante en la agricultura, como por ejemplo, ahí vemos el infrarrojo y vamos a ver algunos más también, vamos a mencionar. Pero básicamente son porciones del espectro, así como nosotros a través de un prisma descomponemos el espectro electromagnético y bueno, nosotros alcanzamos a ver lo visible, pero así como se descompone a través de ese prisma, se descompone a través de sensores los diferentes espectros y bueno, uno toma lo que le hace falta para calcular determinado índice. En este caso, por ejemplo, creo que lo vamos a abordar después, el NDVI es una álgebra entre rojo y el infrarrojo. Son los dos índices que se mezclan. Ya a ver cómo se calcula y obtenemos ahí el NDVI. Y después tenemos un sinfín de índices y cada vez mayores y cada vez más bibliografía acerca de otros, ¿no? Por ejemplo, el índice de clorofila, el GNDVI, el DNR, todos índices que utilizan diferentes espectros, ¿no? Como les dije, tanto los espaciales, los satélites, como los proximales, que pueden ser los remotos, como pueden ser los drones, y los proximales utilizan el mismo principio. Esto es muy importante, varios conceptos, como por ejemplo resolución. La resolución radiométrica, la resolución temporal, la resolución espacial y espectral. La radiométrica es la cantidad de información que yo percibo de esa imagen, ¿no? La cantidad de la variabilidad de datos que tengo en una determinada cantidad de píxeles. Tengo un pequeño retorno, Mati, que me está molestando. Cada imagen
está compuesta por píxeles, ¿no? Y mientras mayor es la variabilidad de datos, mayor es la resolución radiométrica, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, dos datos, ¿no? Por ejemplo, dos niveles de rojo, o podemos tener toda una escala continua de niveles de rojo, que eso se mide a través de parámetros que ya vamos a mencionar, ¿no? Lo cierto es que la resolución radiométrica es qué tanta la definición que tengo de los datos. La resolución temporal es qué tantas imágenes obtengo yo en un periodo de tiempo conocido, ¿no? Mientras mayor es la cantidad de imágenes que tengo en un periodo conocido, mayor es la resolución temporal. La resolución espacial es cuánto abarca cada imagen, o cada escaneo, cada foto, o lo que sea, ¿no? Pero tenemos un pequeño, si podemos mencionar algún extremo, un dron tiene mucho menor resolución espacial que un satélite, pero a su vez tiene resolución, eh, mucho mayor resolución radiométrica. Y la resolución espectral es qué tanto capas obtengo de una escena. Por ejemplo, un dron, volviendo al ejemplo, un dron tengo 5 capas, porque puede ser 5, ¿no? Por ejemplo, una Mica Sense, que es esta camarita que vemos acá, que es la más clásica en el uso agrícola. Una Mica Sense tiene 5 capas, ¿no? Que es la roja, la azul, la verde, la infrarroja y el borde rojo. Entonces, mientras que en un satélite, por ejemplo, Landsat, tenemos 13 bandas, 13 capas superpuestas que eh, son las que mencioné, más muchas otras más, inclusive algunas de orden atmosférico, ¿no? De medición de atmósfera. Esa resolución espacial y temporal es muy importante, porque especialmente para la agricultura, ya que la agricultura es tremendamente exigente en cuanto a esos dos parámetros. Necesitamos alta resolución temporal y alta resolución espacial. ¿Por qué alta resolución temporal? Necesitamos información periódica y cada muy poquito tiempo, porque las cosas en el campo, en la agricultura, los ciclos son muy cortos y las oportunidades, en este caso, donde se puede sacar mayor potencial, que es que es el relevamiento satelital, las oportunidades son muy acotadas. Todo surge muy rápido, entonces tenemos que siempre actuar eh, para ayer, ¿no? Siempre estamos atrasados. Distinto es en la minería, la forestal, la geología, la climatología, en otras actividades que, de cierta manera, los plazos son más largos, los ciclos son mucho más largos. En la agricultura, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a monitorear un maíz. Vamos a hacer de cuenta que vamos a refertilizar un maíz. Y necesitamos en un periodo de tiempo muy acotado detectar ese déficit nitrogenado que tenemos, que generalmente es mucho posterior a la siembra, generalmente en B4, y no tenemos mucho más tiempo porque si no, no podemos entrar con la maquinaria, o sea, hasta B10, B12 o BT, inclusive en floración, si las máquinas son muy altas, se puede seguir aplicando, pero las ventanitas son muy cortitas, son de 3 meses, entonces el escaneo, la captura de información, el procesamiento, la toma de decisiones y la programación de la maquinaria, fíjense que todo el proceso que mencioné son todos eslabones de proceso en la agricultura digital, necesito que sea rápido, necesito que todo surja muy rápido, porque las condiciones cambian. Y imagínense, por ejemplo, si quiero detectar malezas en cobertura, también. La población de maleza es muy dinámica, de repente no cuento con la misma cantidad de maleza, la misma población, el mismo tamaño, y si no tenemos mucha colaboración por parte del clima, como por ejemplo si nos llueve, cuando en época lluviosa, no sería este caso de este año, pero también tenemos que contar con esa información porque es la que nos va a determinar los tiempos de ejecución. De repente no podemos ingresar, tenemos toda la información, el procesamiento, cuando programamos la máquina no podemos ingresar, entonces debemos esperar hasta que las condiciones mejoren y muchas veces esas mejoras, ese tiempo conlleva a grandes cambios. Por eso en la agricultura necesitamos alta resolución temporal y espacial, obviamente, porque la agricultura necesitamos detalles. Entre más detalles tenemos, más conclusiones podemos llegar a sacar. Por ejemplo, en el caso de enfermedades, todavía no hay productos
que releven o que puedan monitorear y concluir acerca de sintomatología de enfermedad, porque obviamente que la resolución espacial, el tamaño de píxel, todavía no nos está acompañando. La mínima resolución espacial que tenemos disponible es, por ejemplo, Pleiades, que es un satélite privado, ya vamos a mencionarlo, es un satélite que tiene una resolución de 30 centímetros, pero la resolución temporal es de una semana, 2 semanas y más todavía. Entonces, tenemos, por un lado, tenemos altísima resolución de píxel, pero no tenemos resolución temporal. Aún así, con 30 centímetros de resolución de píxel, nos es dificultoso concluir acerca de sintomatologías de enfermedades, ni hablar insectos, ¿no? Podemos sacar alguna conclusión a través de los patrones que que se pueden surgir por la infestación de ciertas enfermedades. Pero no podemos hacer una conclusión directa, así sí tenemos que ir a campo a ejecutar, digamos, la validación. Entonces, bueno, importantísimo en la agricultura, la alta resolución temporal y espacial. Este es un ejemplo, por ejemplo, de tres herramientas muy conocidas en la agricultura, por eso las puse específicamente esta, porque bueno, a la izquierda, en verde, en la tonalidad de verde, tenemos por ejemplo una imagen de dron, en el medio tenemos una imagen de Planet y a la derecha tenemos una imagen de Sentinel. Fíjense que tenemos un dron con una escala de píxel, una resolución de píxel de 15 centímetros aproximadamente. En el medio tenemos un Planet con una resolución de 4 metros, 3 metros y medio. Y a la derecha, eh, Sentinel con una resolución de píxel de 10 metros. ¿Mm? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos múltiples? El dron, que tenemos una altísima resolución espacial, mucho píxel, pero necesitamos cierta logística y tiene cierto costo de logística y de operación. ¿Sí? Y el plazo de ejecución también es crítico, ¿no? Porque nosotros necesitamos llegar al campo, necesitamos llegar al campo con un vehículo, escanearlo, tener todo ese tiempo y posteriormente el procesamiento es costoso, ¿no? Desde el momento que nosotros subimos a la camioneta, contrariamente a una imagen satelital, que por ejemplo tenemos Sentinel y Planet. ¿Qué diferencia hay entre Sentinel y Planet? Por ejemplo, que Planet tiene alta resolución espacial, alta resolución temporal, pero hay que pagarle. Y de cierta manera costosa. Sentinel tenemos yo siempre le digo el milagro Sentinel en la agricultura, porque realmente no tenemos, muchas veces no valoramos la cantidad de información que tenemos disponible. Eh, Muchos dicen que la agricultura, que yo sé por dónde viene la cosa, ¿no? Que la agricultura es la actividad menos digitalizada, dicen, ¿no? Yo entiendo a qué se refieren, es que hay poco uso de la información digital, ¿no? Pero la agricultura es una de las actividades más digitalizadas. Acá tenemos Sentinel, que está vigente desde hace el 2015, con una resolución espacial de 10 metros y con una resolución temporal de 5 gracias a los dos satélites, el A y el B, ¿no? Sentinel-2, no uno. Y antes que eso teníamos Lanza. Tenemos casi 34, 35 y más todavía de años relevando agricultura. Y eso está todo en la nube. Está disponible. En algún lado está guardado y esperando a ser utilizado. ¿No? Siempre, no es tan fácil, pero realmente es la cantidad de información, si lo veis, mira, medimos, no, nunca saqué la cuenta, pero imagínense la cantidad de bytes, ¿no? La tierra relevada completamente, la superficie de la tierra completa, relevada cada 5 o 7 días. La información es altísima. Otra de las cosas por qué es importante la resolución temporal es por las nubes, antes que me digan algo, ¿no? Por la nubosidad que tenemos, que muchas veces con años húmedos nos juega un poquito en contra. Pero tenemos muchísima información disponible y el dron no es que no sirva, no digo que no sirva, ¿no? Sino que tiene su nicho, el cual hay que encontrarlo. Por ejemplo, fíjense este video hecho, es un videito hecho con Planet, que se puede ver y detectar hasta el momento de que se siembra, ¿no? En este momento. Siempre digo que realmente podemos, una vez salió una nota que hicimos, podemos hacer un reality show del cultivo porque tenemos la posibilidad de sacar una escena, capturar una escena muy, muy seguido. ¿No? Entonces,
Y podemos ver este tipo de cosas, por ejemplo, manifestaciones súbitas de anomalidades, como por ejemplo en este caso, cómo empieza a través de la sequía, por producto de la sequía, a manifestarse algunas variabilidades, por ejemplo, en este caso por textura y estructura de suelo. Esas especies de línea de correlativa de repente aparecen, se manifiestan producto de la sequía. Y bueno, al final tenemos un mapa de rinde que también vamos a hacer una pequeña mención de cómo combinar el mapa de rinde con toda esta información. Los índices espectrales son muy importantes siempre y cuando los sepamos interpretar y le demos métricas. En este caso podemos ver, por ejemplo, de qué significa los índices espectrales o en qué consisten los índices espectrales. Son álgebras. En este caso se toma el infrarrojo menos el rojo sobre el infrarrojo más el rojo y se calcula un índice que es el NDVI, que va de 0 a 1, ¿no? Es una especie de porcentual, ¿no? Y que nos permite detectar los niveles de eh, clorofila, para decirlo de alguna manera, que tenemos en la planta. Por ejemplo, nos permite diferenciar una planta, en la imagen se ve muy claro que es una fertilización nitrogenada, este es producto de un ensayo. Fíjense la parte del verde claro, verde un poquito más clara, fertilización cero de nitrógeno, y el verde más oscuro es con 100, 200 kilogramos de. Y esa reflectancia, un concepto que siempre digo es que los objetos son lo que vemos. En este caso, por ejemplo, en el verde más claro, lo que pasa, lo que ocurre, no es que sea verde más claro porque refleja más el verde claro, sino porque refleja mucho más el rojo y nuestra retina interpreta o se mezcla y obtenemos ese verde clarito, ¿no? Pero además de reflejar mucho más el rojo, refleja mucho menos el infrarrojo. Siempre digo, como, bueno, imaginémonos eh, que es una planta sana. Imaginémonos que el infrarrojo es el calor. Que no es específicamente así, ¿no? Una planta más estresada absorbe mucho más el calor, ¿no? No apostrapina bien, tiene cierre estomático, entonces lo que pasa es que el sensor no capta altos niveles de infrarrojo, de solar, porque lo absorbe el cultivo. Y lo contrario pasa cuando una condición es buena. Absorbe mucho más el rojo, los niveles de reflectancia son mucho menores, el sensor capta menos, porque lo toma mucho más la planta, no llega al sensor, el satélite, ni llega a nuestra retina y se aprecia un color mucho más oscuro, ¿no? Más vigoroso. Y con respecto al infrarrojo, al reflejarlo más, al repeler ese infrarrojo, imaginémonos de nuevo el calor, a través de la evapotranspiración, a través justamente de los procesos de la planta, el satélite recibe menos. Entonces esa ecuación nos permite comparar diferentes índices, ¿no? Obviamente que el verde más claro me va a dar un NDVI más bajo que el NDVI más bajo. Y así como está el NDVI, hay un sinfín de índices y cada uno con aplicaciones diferentes que los vemos en el transcurso del curso de ACDI también, como por ejemplo, me animo a decir alguno, por ejemplo el DNRE, que es igual que el NDVI, pero en lugar del rojo utiliza el borde rojo, que es parte también del espectro electromagnético, y el borde rojo es mucho más sensible a los niveles de clorofila de la planta y satura menos. El rojo lo que tiene en el NDVI es que satura un poquito más, quiere decir de que cuando la planta tiene por encima de cierto IAF, ¿no? Índice de área foliar, no ve diferencia. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tenemos una diferencia de 1000 o 2000 kilos de rendimiento y eso no lo diferencia porque justamente esa saturación. Eh, eh, Puede tener muchísimas discusiones, esto hay muchísima bibliografía que habla al respecto. Lo cierto es que el NDVI es uno de los que tiene mayor trayectoria y mayor aplicación por de cierta manera, por su historia, ¿no? Es muy importante el momento en que nosotros capturamos o que representa la escena que nosotros elegimos, seleccionamos para tomar determinadas decisiones. Ya sea, para concluir acerca del pasado de nuestro lote, a través de la recopilación de múltiples imágenes satelitales de diferentes años,
como una imagen puntual de un cultivo en pie para hacer ciertas correcciones, como habíamos mencionado, por ejemplo, la corrección de estatus nitrogenado en el maíz. Por un lado tenemos recopilación de información histórica que nos permite evaluar la variabilidad, por ejemplo, del suelo, y de esa manera tener un dato de diferentes años por diferentes condiciones, principalmente climáticas, y en el caso de estatus nitrogenado necesitamos una información actualizada desde hace poquitos días para poder corregir y revertir un daño irreversible, como es en el caso del el bajo estatus nitrogenado. Entonces, dependiendo del momento que nosotros tomamos una imagen, tenemos que saber interpretarla. Por ejemplo, no es lo mismo tomar una imagen cuando la plantita es muy pequeña a cuando ya tenemos jazz crítico, que significa que ya no hay intercepción del suelo, excepto por justamente la misma variabilidad del suelo que puede haber, pero lo que tenemos que enfocarnos es que la planta esté con el máximo crecimiento posible, justamente en ese equilibrio entre la máxima fidelidad de nuestra variabilidad y la oportunidad de acción. ¿Mm? De nada nos sirve tener una imagen de máxima, generalmente las de máxima fidelidad son las del último, los últimos momentos del ciclo, ¿no? Las últimas instancias del ciclo del cultivo. Pero justamente es cuando no puedo ejecutar alguna acción o alguna estrategia en función, porque no puedo ingresar al campo, ¿no? Si fuera que necesito aplicarlo con alguna maquinaria. Pero sí me sirve a mí esa imagen para recopilar información acerca de cómo se comportó la variabilidad años atrás. ¿Mm? Entonces siempre ese equilibrio entre lo práctico, lo correcto, digamos, y lo práctico, siempre vamos a estar buscándolo constantemente en la agricultura. Entonces, bueno, fíjense que, por ejemplo, acá, en donde tenemos mucha intersección del suelo, mucha refractancia del suelo, prácticamente los índices no se observan y cuando tenemos, a medida que va creciendo el cultivo, vamos recibiendo más información acerca de los parámetros o del espectro electromagnético puro de cultivo, ¿no? Sin participación de suelo. Y de esa manera podemos llegar a tener una imagen nítida, para decirlo de una manera, o fiel a la situación, ¿no? Esto siempre y cuando, repito, la escena que vamos a escoger dependerá del objetivo que nosotros tengamos. La capacidad de relevamiento de satélite es tremenda, como lo ya había mencionado antes, millones y millones de hectáreas, de kilómetros cuadrados por día. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también, porque es lo que hace justamente a la ventaja a esta capacidad de relevamiento, es la ventaja que estos sensores. Tenemos gran capacidad de relevamiento y disponibles online. Distinto a, por ejemplo, los drones, ni hablar de drones de alas rotativas que tienen menos capacidad de vuelo y todo depende, está sujeto al tamaño de la batería, a la velocidad, a la altura, obviamente que hay que jugar un poco, pero los drones siempre nos vamos a quedar cortos con la capacidad de relevamiento. Si es lo que necesitamos, por ejemplo, ver variabilidad, repito, si queremos relevar variabilidad del suelo, el satélite nos toma un poquito, tiene un poquito más de ventaja respecto a los drones. Los drones fue un momento, y lo menciono los drones porque de cierta manera tienen mucho que ver, o no se solapan las funcionalidades. Los drones en un momento hubo una especie de boom, ¿no? En el 2006 me acuerdo que en el INTA habíamos hecho un curso, una jornada, uno de los primeros jornadas de drones que habíamos hecho, y la verdad que fue un éxito rotundo porque había muchísima inquietud, pero había mucha incertidumbre. Y como era una herramienta de cierta manera accesible, todo el mundo tenía la posibilidad de comprarse, adquirir un dron. Eso jugó un poco en contra, digamos, de la herramienta. Hay mucha decepción porque, obviamente, que como les mencioné antes, tiene un costo. Y se terminó castigando a la herramienta de dron por justamente ese costo y esa crítica que recibía acerca de que, bueno, se rompían, que era caro el mantenimiento, que necesitaba un costo operativo, que necesitaba un software pago, cierta capacidad computacional, bueno, un montón de cosas que hacían. Pero se olvida, nos perdimos un poco acerca del nicho del dron, ¿no? Tiene un uso particular, un uso puntual,
y que lo cual tenemos que darle relevancia y tal, viene de la mano, no tanto de la resolución temporal, sino de la resolución espacial, esa capacidad de relevamiento de pequeños píxeles que nos permite hacer otro tipo de cosas que los satélites no. Por ejemplo, en tipo, como les había mencionado, enfermedades, ver en más detalle ciertas cosas, como por ejemplo, en este caso, la evaluación de la uniformidad de la fertilización, que sin un satélite, un dron de alta resolución, no lo podríamos ver y no podríamos percatar de muchas veces los desastres que hacemos a campo, ¿no? En un momento determinado parecía que todas las máquinas aplicadoras de fertilizantes al voleo funcionaban mal. De repente era un caos y dejaron de funcionar, se revelaron las máquinas. Y en realidad no era que de repente empezaron a funcionar mal. Lo que pasa es que, como les dije, hay mayor accesibilidad a este tipo de instrumentos y podíamos ver en mayor detalle, en distinto ver sobre atrás de la caja de la chata o parado en el segundo o tercer hilo del alambrado, a tener un dron y poder ver esto, que en realidad era algo que azotaba, ¿no? Desde hace muchos años y con la adquisición de esta herramienta pudimos contemplarlo. Entonces se veía ante este tipo de cosas, fíjense, esas rayas verticales, esos patrones que no son, evidentemente no son naturales, y que nos permiten a nosotros sacar un tipo de conclusión. Por ejemplo, en este caso hicimos una transecta, que es la línea roja, evaluamos a través del índice que es el índice de clorofila, Red Edge, que es otro índice que utilizamos, y pudimos ver de cómo variaba ese índice a lo largo de esa transecta. Es un procedimiento muy sencillo. Y después, posteriormente, con un muestreo humano, hicimos y vimos que en la zona correctamente fertilizada rendía 12 toneladas y en la que no estaba correctamente fertilizada, 7 toneladas, ¿no? En realidad, nunca nos hubiéramos enterado de que el maíz nos hubiera rendido 11 toneladas con solo ajustar, calibrar o tener en cuenta la calidad del fertilizante y las condiciones ambientales al momento de aplicar, que podríamos haber obtenido unos 600 kilogramos más de solamente distribuyendo correctamente el fertilizante. Esto es solamente posible a través de estas herramientas del dron. Igual que se ha puesto muy de moda ahora el tema de la evaluación de la uniformidad de la siembra de diferentes cultivos, especialmente en lo referido a maíz. No podría ser posible sin el dron. Pero tenemos esa desventaja de la operatividad. En un ensayo, en un trabajo que llevaron a cabo la gente de INTA Paraná, el Chórico y colaboradores, vieron un alto crecimiento tanto en lo que refería a fotografías con dron. Fíjense que de repente del 2013 al 2018 apareció, ¿no? Perdón, en el 2016 fue la primera reunión de drones, ¿no? En el 2016 fue en el medio, ahí fíjense cómo creció la utilización de la nada, ni siquiera estaba contemplado en el 2013 la posibilidad de que estén usando drones, y de repente apareció con un 40% de los encuestados lo utilizaban. Eso fue un crecimiento tremendo que posteriormente, obviamente, decreció favorable. Yo creo que fue un beneficio y ocupó los nichos justamente que se les merecen y no que se les atribuía muchas veces. Y paralelamente hizo un gran crecimiento, se produjo un gran crecimiento en lo que es la utilización por parte de los encuestados de las imágenes satelitales. Pero esto no fue por magia, digamos, sino justamente porque las plataformas también en el 2000, en ese transcurso de ese tiempo, entre 2013 y 2018, empezaron a aparecer las plataformas web de gestión de información, y era lo que de cierta manera apalancaba la utilización de estas imágenes satelitales. No era otra cosa que eso. De repente, nosotros tuvimos 25 años trabajando en el INTA, haciendo fuerza para la adopción de la agricultura digital, y de repente aparecieron las plataformas e hicieron su trabajo. Todo el mundo tenía en su celular la capacidad y la tangibilidad de explorar los datos, cosa que era difícil transmitirlo a través de softwares realmente complejos y costosos y caros, ¿no? Inclusive con imágenes satelitales. Recordemos que las imágenes gratis no hace mucho que estaban tampoco, ¿no? Antes de mencionaban, o algunos investigadores que tuvieron antes que yo, mencionaban Lancer, que tenían que solicitar las imágenes, pagarlas, que salían carísimas en dólares, y le mandaban en disquete por correo, ¿no? La imagen que solicitaban, y ojalá que fuera esa
la que realmente necesitaban y no corroboraran de que tenían que hacer un nuevo procedimiento, pagar nuevamente. Ese era el procedimiento para obtener una imagen Landsat, ya que ni siquiera existía la nube. Actualmente tenemos esa posibilidad de la nube y la rápida accesibilidad por medio de, principalmente de las plataformas, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero hubo otro fenómeno también, varios hitos en lo que es la agricultura digital, la exploración satelital, que es el desarrollo satelital. Realmente copia un poco la era en la cual se menciona actualmente que la era exponencial. Eso, lo que vemos acá en el gráfico es la adopción de la cantidad de satélites lanzados al espacio. Fíjense que no se permitía el lanzamiento de satélites por la actividad privada, sino hasta 1992. Cuando en 1992 se permitió el lanzamiento de imágenes de satélites privados, ¿qué pasó? No ocurrió absolutamente nada. De cierta manera, algunas apariciones como algunos satélites legendarios como Iconos, QuickBear, Digital Globe, bueno, pero no fue sino hasta el 2000, ni siquiera el 2010, sino en el 2014, que realmente hubo un crecimiento exponencial de la cantidad de satélites que se lanzaron, que se están lanzando al espacio. Alrededor de 300 satélites por año. Eso es una cantidad tremenda. Y hay algunos otros hitos, como ciertas empresas que de repente aparecen, ocupan un lugar muy importante y copian un poco la historia del Silicon Valley, de la pequeña empresita que de repente cobró un tamaño tremendo y fue adquirida por grandes otras más, a millones de dólares. Bueno, todas esas cosas ocurrieron. Y eso creo que, ¿por qué pasó tanto tiempo hasta el lanzamiento de satélite? Y eso no es por otra cosa que por el desarrollo tecnológico. No estábamos preparados tecnológicamente, como estamos actualmente, para crear dispositivos cada vez más pequeños de manera mucho más económica y esos dispositivos a su vez de ser más pequeños cada vez más poderosos. Prácticamente todos tenemos posibilidad de generar nuestro propio, no todos, pero tenemos muchas más facilidades de desarrollo de nuestro propio satélite con nuestro propio sensor, ¿no? Muchas cosas que se compran por internet, muchas cosas que se fabrican con impresora 3D, hay muchísima disponibilidad, cosas que no había años anteriores. Y los procesadores, como digo, cada vez más potentes, que permitieron justamente lanzar lo que se denomina principalmente, porque la cantidad de números, pequeños satélites, mal denominados nanosatélites, CubeSat, tiene diferentes nombres, que se lanzan de a centenares. Entonces, el mismo lugar que ocupa un satélite como por ejemplo el Saucon o el Sentinel, lo ocupan 80, 90, 100 pequeños satélites que se lanzan al espacio. Y eso permite una mayor cantidad de sensores y justamente aumentar la resolución temporal. Entonces realmente estamos en una revolución en lo que es exploración satelital y suena, yo me entusiasmo cada vez que pienso en un futuro no muy lejano de lo que puede llegar a ocurrir. Realmente la, la disponibilidad de información y la posibilidad de generar negocios es altísima, es muy alta. Hay una gran participación de otras actividades como finanzas, defensa, pero también está en recursos naturales. Hay una porción de la torta en la cual nosotros podemos acceder al encontrando soluciones y aplicaciones para la agricultura. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es muy fácil en la agricultura. No hay mucho control de las variables, no hay mucha predecibilidad de las variables, lo cual hace de que no podamos fácilmente obtener soluciones a partir de semejante volumen de información. Hay toda una carrera al respecto que se está llevando a cabo y que obedece justamente a todo lo que acabo de mencionar, a la gran evolución tecnológica, la cantidad de satélites que hay disponibles, la cantidad y variedad de satélites que hacen que, y cantidad de información que nosotros estamos recabando en tierra, que hacen que etiquetemos correctamente esa información y cobren valor. La información por sí mismo, sola, aislada, no sirve, sino
la única solución es etiquetar, fusionar con otra información complementaria que ayuden a explicar justamente a ese dato. Eh, Justamente hay una carrera muy interés por diferentes países, diferentes organismos, en encontrarle soluciones. Primero porque, bueno, debido a que reduce la incertidumbre, podemos predecir en cierta manera, ya tenemos una idea clara de lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano, y ayudan a través del monitoreo de seguridad alimentaria, ayuda a la humanidad, digamos, en alto riesgo y a alertar acerca de justamente el riesgo del hambre, a través de alertas tempranas que permite la movilización, como dice ahí, oportuna y las respuestas internacionales, ¿no? Entonces, la verdad que por eso, este grafiquito es un poco la importancia que tiene toda esta información y lo eh, urgente que es que empecemos a encontrar soluciones. De cierta manera, la agricultura, la aplicación de la agricultura de soluciones a través de imágenes satelitales, estamos como estancados, estamos en cierta estanqueidad. Y yo no tengo muy en claro si están ocurriendo cosas que permitan hacer rodar la rueda un poquito más rápido, ¿no? Sí están ocurriendo cosas muy importantes que ya las vamos a mencionar, producto de la verticalidad de la información, ¿no? De la captación y del tema de los servicios, productos por servicio, que están movilizando justamente en encontrar soluciones, pero no sé si van tan rápido como otras actividades. Esto es lo que acaba de mencionar, espero no, esto es las fuentes de Inta Manfredi, los grafiquitos. Esto es lo que nosotros abordamos dentro de lo que es el curso de ACDI, a través de las opciones de descarga y procesamiento, cómo fusionarlo, ¿no? A través de nuestra computadora, cómo obtener informaciones de diferentes fuentes, de diferentes softwares. La verdad que si uno ve el gráfico lo marea en cierta manera, pero nuestra función en ACDI es justamente ayudar al miembro de la comunidad a encontrar un norte, ¿no? Actualmente estamos muy bombardeados con muchísima información y no sabemos muchas veces por dónde empezar. Nosotros tratamos de justamente ayudar a eso. La capacidad de procesamiento de nuestra computadora es otro cambio bastante interesante que ocurrió recientemente y lo que queda todavía, pero ha ayudado a que esto también se haya acelerado, ¿no? Y la verdad es que podemos hacer grandes cosas muy interesantes a niveles académicos altos en nuestro cámbito de prueba. Los satélites que acabo de mencionar, o la, la enorme cantidad de satélites lanzados, vienen de producto de muchísimas empresas privadas. Una de las nuestras es Satellogic, una argentina, ¿no? Pero hay muchísimas otras empresas que son muy interesantes, por ejemplo, Planet, obviamente. Satellogic tiene mayor resolución que la de un metro, ¿no? Como dice este gráfico, tiene resolución por debajo de un metro. El modelo de negocio también es muy interesante, en este caso, de el repositorio de la Comisión Nacional Espacial Argentina. Uno accede y ingresa, así como las cartas de suelo, como muchos de los mapas que hacen las universidades. En Agni ponemos a disposición toda esa información, ayudamos a encontrarlas, porque realmente hay muchísimas y que tienen muchísimo potencial de uso. Una de las cosas que hace posible todo esto es la nube web. Hay tres servicios que son muy interesantes, que es Amazon y Microsoft, aparte de Google, y que permiten hacer lo que quizá nosotros no tengamos conciencia de lo importante o del impacto que está teniendo el hecho de tener la disponibilidad de nube web, pero que están haciendo posible lo que actualmente hacemos todos los que estamos en agricultura digital, ¿no? El procesamiento de información. Sin la nube web no sería posible. Machine Learning, también hablamos en AGDI acerca de algunas herramientas de Machine Learning. Empezamos trabajando con algunos métodos de clasificación y de regresión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de regresión trabajamos mucho en un curso que se denomina ensayos, análisis de ensayos, en el cual a través de la regresión nosotros empezamos a entender cómo es eso de modelar, ¿no? De obtener datos faltantes a partir de los datos existentes y, en cierta manera, cómo no hacemos análisis predictivo. Aclaro eso, aún no hacemos análisis predictivo, sino utilizamos esas técnicas para hacer análisis
del tipo modelar, ¿no? Modelar diferentes comportamientos de información, como les dije, que no tenemos. Entonces, modelamos respuestas a la fertilización, modelamos respuestas a la densidad en diferentes zonas de manejo, entonces podemos sacar la curva de respuesta de diferentes zonas de manejo, diferentes insumos. Entonces, la regresión es una herramienta muy poderosa, es simple y que permite ya ingresar en lo que es, siempre digo, el data science, ciencia de datos. La ciencia de datos es esto básicamente. Y el tema de la clasificación, utilizamos una puntualmente que es el CAMINS, que a través de la medición de la distancia euclidia, que también mencionamos en los cursos de qué se trata eso, a mí me gusta entrar, hurgar en las raíces de todo, permite justamente clasificar y encontrar, por ejemplo, similitudes entre diferentes datos, lo que nos permite, por ejemplo, segmentar las diferentes clases de suelo, tipo de suelo, hacer agricultura de precisión, ¿no? Eh, Bien, y el inteligencia de las cosas, también abordamos inteligencia del IoT, especialmente en lo que se refiere a máquinas. ¿Sí? Acá puse un chip porque me ayuda a explicar la importancia de la inteligencia de las cosas y lo avanzado y al ritmo creciente de evolución con la cual se está llevando a cabo esto, está creciendo. Y justamente por lo que acabo de mencionar de los satélites, esta carrera celular, para decirlo de una manera, la mayor precisión, la mayor estandarización, la mayor potencia y cada vez más chiquito cada vez más chiquito y potente de los componentes, permiten justamente este IoT, que especialmente le sacamos jugo a la maquinaria, ya que la maquinaria envía información de campo, ¿sí? Y permite cruzarla así con la información satelital, que también nosotros lo abordamos en Agri. Cruzar esa información permite concluir y explicar diferentes variables. Unas se explican con otras, ¿no? Realmente la industria espacial está cambiando muy rápidamente. La cantidad de imágenes ópticas y de radar está aumentando a un crecimiento exponencial. La importancia de la industria espacial, que está cambiando rápidamente y bajo algunos factores disruptivos, que por ejemplo la cantidad de imágenes ópticas y de radar que están inundándonos con información, que eso a su vez, al haber tanta cantidad, disminuye el costo de la adquisición, hay mayor competencia del segmento para justamente innovar en hardware y software. Eh, los datos, la mayor resolución espacio-temporal que están abriendo nuevos mercados y posibilidades. Y acá en repaso y afirmo que acá hay una oportunidad para todos en encontrar soluciones a partir de esta información digital. La computación en la nube que está reduciendo cada vez más el costo tanto de almacenamiento como los datos, la demanda computacional. Cada vez depende menos de mi demanda computacional y depende más de mi capacidad computacional y depende más de la conectividad, ¿no? El aprendizaje automático y las técnicas de inteligencia artificial están ayudando y agilizando y abaratando también el procesamiento de la información. En AGDI proponemos todo esto desde lo que es adquisición de información hasta todo el procesamiento, eh, procesamiento, eh, limpieza, acondicionamiento, no me sale la palabra, adquisición, acondicionamiento, procesamiento para lograr al fin y al cabo obtener una estrategia de prescripción, de fertilización o de siembra variable si es que fuese necesario. Todo esto conlleva un proceso eh, de diferentes alternativas. Nosotros proponemos una línea de acción que se puede romper esa línea y no necesariamente tienen que obedecer al 100%, pero nosotros proponemos a través de diferentes mecanismos, diferentes herramientas, utilizando software libre, desde la adquisición de información y del software hasta, al fin y al cabo, la prescripción. Ayudamos en todos los pasos y ayudamos a contemplar todas las aristas y las consideraciones para una buena práctica, un buen uso de la información, un buen procesamiento y, al fin y al cabo, una buena ejecución. Partiendo de la selección de las imágenes, eh, eh, apilando información para obtener este tipo de datos, por ejemplo, en el monitoreo, no me voy a detener acá, pero hablamos acerca de cómo
las diferentes zonas de manejo van cambiando su morfología, su fisionomía, para decirlo de una manera, o sea, cómo va mutando y va cambiando a lo largo de la campaña del año. Entender eso es muy importante para poder conocer cada vez más nuestro lote. No solamente obtener un, un diagnóstico de lo ocurrido, sino obtener información para tratar de hacer análisis, de cierta manera, predictivos. No a través de modelos, pero sí a través de nuestro conocimiento, nuestras estrategias propias, ¿no? Incorporar a nuestras estrategias de manejo la información satelital. Entender qué es un comportamiento estable, como por ejemplo en este lote, que prácticamente independientemente del cultivo y del año, eh, presenta cierta estabilidad en las zonas, en las diferentes zonas de manejo, a un cultivo inestable, comportamiento errático, que dificultoso encontrar un patrón de zonas, ¿no? De variabilidad de zonas, debido a que, dependiendo del año del cultivo, varía muchísimo. Entender eso también es muy importante. No meter todo, como decimos, en la licuadora, sino que tener análisis crítico de la información que estamos utilizando y cómo la estamos utilizando, para después obtener parámetros como en este mapita simple, por ejemplo, que mostramos con un coeficiente de variabilidad, mostramos cuáles son las zonas más estables, cuáles son las más erráticas y en dónde tenemos que poner foco para predecir el comportamiento de esa zona de manera adecuada. Siempre buscando incrementar la rentabilidad, obviamente, pero disminuyendo también el impacto ambiental. Como en este caso, nosotros buscamos disminuir y enseñamos a través de nuestros cursos de modelar y de mapear el margen bruto para justamente evaluar justamente aquellas zonas de manejo cuyo resultado económico es negativo. No estamos cambiando el suelo, estamos cambiando la rentabilidad de cada uno de los metros cuadrados. Todo esto que acabo de mencionar lo aprendemos ya sea en nuestro clásico cursito de imágenes satelitales y mapa de rendimiento, y a través de análisis de ensayo, nuestro curso de Google Earth Engine, y ayudamos es a que cada uno de los participantes de la red encuentre cuál es la combinación justa o a la que le queda más cómoda, ¿no? Bueno, esta es una reunión de ACDI, buscarlo en Instagram o escanearle el código el QR, pero lo que quería mostrar acá es la participación, de enorme participación, eh, de sin fin de zonas. Tenemos muchos proyectos y muchas ganas de trabajar abordando por zonas, ¿no? Haciendo participación, nucleando a participantes de diferentes zonas con problemas puntuales debido a, no solamente, y lo que tratamos de abordar también en ACDI, no solamente propio de las condiciones de clima y suelo, sino también abordar y ayudar también en cuestiones de culturales, ¿no? De idiosincrasia. Muchas veces también es otra barrera que no la tenemos en cuenta a la hora de adoptar la agricultura de precisión y es igual de importante. Así que bueno, acá yo les voy a dejar todos los links de todo lo que mencioné, los datos que he citado y la información acerca de dónde pueden obtener diferentes tipos de datos que acabo de mostrarles. Y bueno, a modo de cierre y de conclusión, lo que se viene en información digital, obviamente que la parte tecnológica, todas las cuestiones tecnológicas están solucionadas. Ya vemos la cantidad de satélites que hay, la cantidad de plataformas que tenemos, la cantidad de softwares, los cursos en los cuales abordamos. O sea, está todo dado como para que nadie tenga excusa de no conocer mínimamente los conceptos de la agricultura digital, la geomática y está todo dado. Depende ahora del uso, del impacto que le demos, de lo aplicado que seamos en tierra, ¿no? La información satelital depende de la sistematización y estandarización del registro de los datos que estamos tomando. Es muy importante para cruzar y darle sentido a ese tremendo flujo de información. Siempre mesurar las expectativas y encontrar el rol correcto, ¿no? No pasarnos acerca de las expectativas, darle a medida que vamos encontrando, lo que no hagamos lo que ocurrió, no procuremos no hacer lo que ocurrió con el dron, que primero lo compramos, después veíamos qué hacíamos, ¿no? Sino que hay que paso a paso hay que darle el rol necesario. Actualmente podemos inclusive empezar a hacer agricultura de precisión costo cero, ¿no? Podemos a través de cero peso
ya empezar a incurrir en la agricultura de precisión. O sea, y a medida que vamos viendo, entendiendo la aplicabilidad de todos estos conceptos, podemos ir a invertir, digamos, en la adquisición de nuevas herramientas. Una de las cosas que hacemos nosotros es ayudar a hacer un plan de análisis de inversión y progresivo, ¿no? A partir de la información gratuita hasta dónde se puede llegar invirtiendo si fuera necesario. Eh, este concepto de producto a servicio es muy importante y hay que abrir mucho los ojos porque es a lo que apunta y es a lo que tiende todo. La verticalidad de la información. Las empresas, las grandes corporaciones están haciendo de que nos subamos, nos abdujan, ¿no? A través de la utilización de la información. Vamos a generar cada vez más dependencia, pero y si no estamos preparados, no tenemos una visión crítica acerca de lo que nos quieren, lo que nos venden o lo que nosotros necesitamos, corremos el riesgo de ir para un lado equivocado o para el lado que no nos conviene. Entonces, lo que hago énfasis acá de que las empresas de maquinaria, de productos, están tendiendo cada vez más el servicio, todo se está comoditizando, todo lo que es maquinaria tiende a la comoditización, cada vez es más fácil generar esos productos. La estructura y la antigüedad en un nicho no genera seguridad. Ya cualquiera puede hacer muchas cosas. Hay muchos ejemplos de esto, de cual hay empresas que hace 50, 60, 70 años que están en el mercado haciendo su producto y de repente aparece una startup, una pequeña empresa y los barre por completo, cambiando completamente el paradigma. Entonces tenemos que estar preparados en ese sentido y el conocimiento acerca de la información, de los datos y de la correcta utilización es muy importante. La información satelital integrada junto con las maquinarias de última generación, robot, inteligencia de las cosas, también es sumamente importante.